Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo. ¿Qué tal? Todo bueno. Cuéntame qué tal te fue esta semana. Bueno, muy bien. Primero que nada, yo quiero darle las gracias a la gente que se ha dedicado a ver nuestro primer episodio y hemos tenido muy buena respuesta, entonces eso es algo que me contenta mucho porque ciertamente toda nueva iniciativa a veces tarda un poquito en arrancar, en hacerse conocer y bueno, todas esas personas que muchos son amigos y familiares, pero también aquellos que nos escuchen desde fuera del círculo, digamos, más cercano, el agradecimiento porque es un apoyo importante, ¿no? Entonces, por ese lado, todo bien. Y por el lado también de los mercados, no me debería quejar. O sea, aquí quizás de repente te comento por qué. Eh, bueno, básicamente en nuestras visiones o lo que veníamos comentando sobre el optimismo ha tenido un efecto positivo en el portafolio principal porque hemos comenzado digamos, a reconstruir una visión de inversión en muchos de los sectores y eso ha tenido un impacto positivo. Llama mucho la atención lo que ha venido pasando con las aerolíneas. Ujú, Ciertamente muchas se mostraban atractivas en cuanto a los niveles de precios que alcanzaron. Y bueno, con toda la narrativa que veníamos comentando del coronavirus y la reapertura, entonces quedaba el debate de si la gente se va a animar a viajar o no. Pero lo cierto es que tal parece que los mercados están viendo que esas empresas tienen un valor que está, el valor futuro puede estar por encima de lo que está marcando ahorita, entonces allí hubo unas posiciones importantes. Pero también está, por ejemplo, hay casos muy puntuales, como el caso de Lufthansa, ujú, que lo he venido siguiendo desde hace varias semanas, por aquello del bailout con el gobierno alemán. Pero entonces, ujú. ese bailout y el efecto que ha tenido sobre el precio de la acción haría que entonces Lufthansa caería fuera del índice alemán. Entonces eso Ujú. tendría implicaciones importantes porque tienes muchos fondos que solamente invierten en. Que están tracking el índice, ¿no? Exactamente, entonces lo que tienes que hacer es salirte de esa posición inmediatamente. Muchos ya lo estarán haciendo, otros lo van a hacer justo en ese momento. Y luego interesante cuál es la acción entonces que va a reemplazar a Lufthansa en el índice, Claro. bueno, habría que estudiar un poquito a ver cuál es la siguiente en capitalización de mercado. Ujú. Está interesante. También Luego, el tópico de los bailouts es también un tópico interesante, porque en algunos países los gobiernos han puesto restricciones que, mira, si le doy un bailout o si rescato a una cierta compañía, esa compañía no puede pagar dividendos durante este año. Y en otros países no es así. Entonces creo que exactamente. eso tiene implicaciones importantes para los mercados. Porque algunos inversionistas, digamos, retail, eh, ponen como que, no, bueno, esta compañía está demasiado barata, pero no hay nada que preocuparse porque van a recibir un rescate del gobierno. Pero a lo mejor el rescate viene con ciertas condiciones que tienen efectos importantes en el precio. Sí. Así como otros, bueno, recibirán el rescate, pero el rescate va para el pago de la bonificación del CEO. Bueno, sin ponernos muy políticos. Bueno, hay mucho que se ha hablado sobre ese tema digamos, la ética detrás de los rescates y, bueno, sobre todo en casos como España, que en la crisis pasada se criticó mucho los rescates bancarios y a la par del tema de los desahucios, etcétera. Pero bueno, del resto de las cosas que estamos viendo en los mercados, pues la semana pasada comentábamos sobre el dólar index, el índice del Ujú. dólar que venía con una bajada bastante fuerte y en esta oportunidad, esta semana continuó bajando con mucha fuerza, pero estoy viendo que es posible que se haya o que se esté creando un piso para una nueva subida. Evidentemente, esto es una cuestión de, aquí no estamos recomendando absolutamente nada, simplemente es una visión que habrá que monitorear y en lo que las señales estén, pues evidentemente quien quiera posicionarse, pues lo hará bajo sus propios criterios, ¿no? Pero una de las cosas, y evidentemente el peso que tiene cada par de moneda dentro del índice del dólar, el euro parece haber alcanzado también, el euro con respecto al dólar, que precisamente se había apreciado muchísimo, parece haber alcanzado un techo, un pico en esta oportunidad que podría
devolverse hacia los valores medios de las jornadas anteriores, de las semanas anteriores. Y en ese sentido, pues nosotros tomamos una visión a la baja, no permanente, sino simplemente táctica de corto plazo para, con un stop ajustado para tratar de ver si efectivamente se cumple. Y bueno, luego si se confirma el view, pues veremos cómo funciona. Ahora, a mí me llamó bastante la atención el fortalecimiento del euro de esta semana, Ujú, porque fue bastante atípico, digamos. El Banco Central Europeo decidió incrementar las compras de bonos, el quantitative easing, de bonos del gobierno de toda la eurozona, en 600.000 millones de euros adicionales. Y esto fue más allá de las expectativas. Las expectativas eran que iban a incrementarse más o menos unos 500.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Bueno, que se está imprimiendo más euros. Normalmente, si tienes una política monetaria más expansiva de lo que el mercado estaba pues, poniendo en el precio o lo que el mercado estaba esperando, pues eso normalmente te debilita esa moneda específica. Porque es simplemente oferta y demanda, ¿verdad? Tenemos las dos barras, oferta y demanda. Si la demanda de esa moneda, en este caso del euro, se mantiene constante, pero la oferta se incrementa, entonces el precio baja. Y eso es la reacción normal de una moneda, es que cuando un banco central baja los tipos de interés o hace más compras de activos del gobierno, pues tiende a bajar la moneda. sí, Pero la reacción en este caso fue opuesta, que yo lo interpreto como que creo que había bastante pesimismo y sigue habiendo pesimismo de la eurozona por la experiencia de la crisis de la eurozona en los años, alrededor del año 2012, y que fue una crisis que duró bastante tiempo, en la que muchos policymakers o tanto gobiernos como bancos centrales tuvieron la tendencia de reaccionar muy tardíamente y eso empeoró la crisis europea en ese caso. Y creo que hay la percepción de mercado de que así funciona la política económica en la eurozona, que todo ocurre tarde, muy poco, no suficiente, y creo que ahora esa expectativa se está revirtiendo un poco porque el Banco Central está actuando de manera más proactiva que en la crisis anterior. Y también tenemos que el gobierno alemán aprobó más estímulo fiscal esta semana. Y eso implicaría una recuperación más rápida de Europa de lo que el mercado esperaba anteriormente. Así es como interpreto yo este lo que pasa es optimismo que con respecto al euro. hay dos cosas, ¿no? O sea, y primero que tal vez hubo algún tipo de sobrereacción u overshooting, porque ciertamente si se comprueba o se confirma la visión de que ha alcanzado una especie de pico y vuelve a revertirse, es porque básicamente hubo o básicamente una especie de long squeeze, si se puede decir, o, o por el otro lado, tal cual, una sobrereacción del mercado, porque hay dos cosas. O sea, de lo que yo estaba viendo, un comentario que hicieron en Twitter que me pareció muy importante, de cuál es el tamaño relativo de lo que está haciendo la Fed en Estados Unidos respecto al PIB y lo que está haciendo el Banco Central Europeo respecto al PIB de la Unión Europea. Sí, Y te dice que la Unión Europea tiene menos margen de maniobra. Ellos se están acercando al límite de lo que pueden hacer, mientras que evidentemente por las diferencias de tamaño, mientras que Estados Unidos todavía tiene mucho más poder para hacerlo. Entonces, en ese sentido es como que el, el, el euro se debería fortalecer en términos relativos respecto al dólar. Por eso, porque el dólar todavía se puede debilitar más. Pero en lo que conversábamos la semana pasada, está el tema de que no necesariamente es así. Entonces, hay mm, que ver desde el punto de vista también técnico y de la especulación pura que está sucediendo. Por el otro lado está el tema del cual no se ha hecho mucha mención recientemente, pero se estaban peleando Alemania con la Unión Europea sobre la legalidad precisamente del paquete de claro. inversión. Entonces, cuando sale el Banco Central y dice, no, vamos adelante con esto, los detalles evidentemente habrá que mirarlos con lupa, pero no ha habido todavía digamos, no hubo inmediatamente una fuerte respuesta del Parlamento alemán de decir, mira, o de la Corte en Alemania, de decir, todavía esto es ilegal, entonces no estamos de acuerdo. Entonces, como que en ese clima de, otra vez, de optimismo, el euro podría haber tenido sentido que aumentara. Sin embargo, al menos para lo que estamos viendo nosotros, puede que esto sea, otra vez, siempre táctico, nunca a largo plazo en este sentido puntual, que podríamos estar viendo un regreso a la media
en el caso del cruce del euro-dólar. Otra de las cosas que quería comentarte, porque precisamente la semana pasada hablamos del VIX, de la volatilidad, Ujú. y que cuando lo comento, o sea, la gente tiene que saber que esto, nosotros nos juntamos los viernes para hablar de mercados y todavía, bueno, la semana no ha del todo cerrado, y cuando publicamos para que la gente tenga esto como insumo para la semana siguiente, pues pueden haber cosas que hayan cambiado. Entonces habíamos comentado que el VIX la volatilidad podría estar repuntando y luego tuvimos una bajada hacia el cierre de la jornada que fue importante y ciertamente ha Ujú. continuado. Entonces estamos todavía por debajo actualmente, de hecho, por debajo de 25 o rondando 25 más o menos. Y eso todavía nos agrega a esa tesis de relativo optimismo en los índices accionarios. eh, que, bueno, han continuado, por ejemplo, el DAX, que pasó los 12.000 puntos, y tienes casos como incluso, bueno, el Nasdaq ya está llegando otra vez a all-time highs, y bueno, mucho se espera también del resto de los índices accionarios, sobre todo en Norteamérica. Pero eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y como me preguntabas y estoy de acuerdo, de hacerle entender un poco de ese por qué lo utilizamos, en el caso de los commodities y en el caso particular del cobre, me llama mucho la atención el repunte que ha tenido y por qué miramos el cobre es básicamente porque es un commodity que se usa mucho en la producción de artefactos electrónicos, en la producción en general industrial. Entonces, En la construcción en también. la construcción también. Entonces, un incremento importante en la demanda de cobre puede estar señalando o puede estar apuntando a una recuperación económica también. Ujú. Y bueno, evidentemente comenzábamos también del el petróleo como indicador precisamente de actividad económica y de que lo peor podía haber pasado y ha continuado, de hecho rompió esa resistencia que tenía entre 34 y 35 y ya había alcanzado niveles por encima de 37, lo cual genera evidentemente eh, optimismo en la medida en que las economías reabren y sobre todo si retomamos el punto de las aerolíneas y retomamos el punto del transporte en general, de lo que pueda estar pasando con la demanda, ¿no? Y finalmente, no lo podemos dejar de tocar porque lo comentábamos también la semana pasada y es un indicador recurrente que miramos para entender un poquito el sentimiento de mercado, el oro, que continúa en niveles altos, continúa por encima de los $1.700, pero está en un rango más o menos de consolidación en el que todavía no ha habido un quiebre importante ni una corrección importante. Y bueno, aquí siempre hay varios comentarios que se pueden hacer o varias conjeturas que se pueden hacer. No sé qué opinión Ujú. tienes respecto al oro en este momento que quieras comentar. Bueno, creo que hay por un lado un optimismo que pareciera casi excesivo en la mayoría de los mercados, eh, en el contexto actual de que tenemos una recesión económica súper fuerte y que la recuperación, de lo cual vamos a hablar en un momento, quizás no vaya a ser una recuperación demasiado rápida, lo que llamamos en forma de V. eh, pero al mismo tiempo, y también hay protestas en los Estados Unidos que se están esparciendo un poco en Europa también, en otras partes del mundo, y los mercados siguen como si no pasara nada, ¿verdad? Pero el nivel del oro se ha mantenido súper alto. Eso para mí me indica de que hay una cobertura de riesgo, que los inversionistas están, mira, sí estoy relativamente optimista, pero sigo inseguro y por lo tanto me cubro del riesgo comprando oro, que es un activo que llamamos de safe haven, o sea, que es un activo que normalmente se aprecia cuando hay alta incertidumbre. Sí, tal cual. Es que precisamente uno de los gráficos que me llamaba la atención de la semana pasada, que no sé si lo compartimos, pero lo podemos poner en este caso, es el posicionamiento neto de los hedge funds en cuanto a las acciones, que en este momento pareciera que no mucha gente está comprando, pero entonces los índices siguen subiendo y evidentemente tienes un tema de quiénes son los que compran. O la pregunta es válida de quiénes son los que están comprando y tienes fondos de inversión, muchos ETFs y los fondos de pensiones sobre todo, que no pueden estar invertidos en otras cosas,
se están redirigiendo al mercado accionario, en particular a muchas acciones, y que también hay que decirlo, bueno, hay un tema del mercado retail que no vamos a decir que son solamente los que han recibido los $1.200 de Trump y se han ido todos a comprar acciones, pero ciertamente el mercado retail en el mundo pues está entrando con el swing ahorita y está quizá contribuyendo en masa, que evidentemente no será una cuestión mayoritaria, pero te contribuye en cierta medida a ese optimismo que hace o que empuja el alza de ciertos instrumentos, siempre hablando de renta variable. Esos son los indicadores que hemos estado viendo, pero para hoy, bueno, nos tenías un tema interesante o tenemos un tema interesante que hay que discutir precisamente en el marco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y te lanzo la pregunta, aunque no sé si deberíamos ponernos a dar nuestra opinión, hay que tratar de mantenerlo muy... No, de un tema de inversión netamente, obviamente a mí como economista especializado en mercados emergentes, en un principio me sorprendió ver que, mira, tienes un nivel de protestas generalizado bastante importante y sin embargo los mercados no parecen estarle prestando mucha atención a esto, ¿no? Y lo que yo pensé es, mira, en mercados emergentes, cuando tenemos protestas, normalmente los mercados suelen caer fuertemente porque siempre eso viene junto con un riesgo político muy grande y una incertidumbre de que no sabes quién va a gobernar en los siguientes meses, si va a caer el gobierno, etcétera. En el caso de los Estados Unidos, ese riesgo es casi nulo, ¿verdad? Ujú. Nadie piensa que va a haber una protesta que se va a meter en la Casa Blanca y van a sacar a Donald Trump. No, o sea, eso es casi impensable. Eh, por el otro lado, otro ángulo que le quise dar es, mira, normalmente cuando tienes protestas extendidas, tienes interrupción de negocios y obviamente los negocios están ganando menos dinero y los precios en las acciones deberían corregirse a la baja porque, bueno, tienes interrupción de negocio, ¿no? Pero como estamos en un ámbito de una pandemia donde ya la interrupción de negocio que tienes en todo el mundo es la más brutal que te puedes imaginar, entonces como que las protestas a interrupción de negocio un poquito más de lo que ya estaba, como que casi que importa poco. Em, yo siempre me pongo a ver los eventos históricos de, mira, ¿qué pasó la última vez que hubieron protestas de este tipo en otros países, en los Estados Unidos, etcétera? Y en otros países, por ejemplo, países que yo cubro en Latinoamérica, como Ecuador, Costa Rica, en Ecuador hubieron protestas muy importantes el año pasado, en octubre, y siempre hubo una caída del PIB, la economía cayó y los mercados cayeron en ese mismo trimestre. En Costa Rica pasó en el año 2018, en Honduras también. Todos los países tienen un nivel de protestas violento, hay una interrupción de actividad económica, los mercados se corrigen y luego vuelven a subir. En los Estados Unidos, por ejemplo, me puse a ver, mira, ¿qué pasó en 1968 cuando hubieron protestas por este mismo tema del racismo? Y Sí, justamente te iba a básicamente la decir, economía no cuando hubo casi hubo, consecuencias. sí, cuando hubo las protestas por el asesinato de Dr. King. Exacto. Y mira, los Estados Unidos no es comparable en este nivel con un país emergente. No hay el mismo tiempo de riesgo político. No quiere decir que no haya consecuencias políticas. Las consecuencias políticas las vamos a discutir en un momento. Creo que son muy importantes. Pero en el corto plazo creo que los riesgos son bastante menores que cuando hay este tipo de protestas en un país emergente, como puede ser la mayoría de los países de Latinoamérica. Y luego las consecuencias políticas que pueden ser. Entonces creo que lo que estamos viendo es como una aceleración de una tendencia que ya venía por la crisis del coronavirus, que Trump ha estado perdiendo popularidad por la manera en que eh, él manejó a la crisis del coronavirus en un principio y Joe Biden, el candidato demócrata, ha estado subiendo las encuestas. Entonces creo que ya casi que el consenso es que Joe Biden va a ser presidente en las elecciones que se van a celebrar en noviembre de este año en los Estados Unidos. Y lo que queda menos claro es quién va a dominar el Senado. De momento, la House of Representatives, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo llamarías eso en español? Casa, es el Eh, lower house del Parlamento, sí, la Cámara Baja. de Cámara Baja, exacto. Los Estados Unidos tiene un sistema bicameral, tienes la Cámara Baja y tienes el Senado. En la Cámara Baja los demócratas tienen ahora la mayoría desde las elecciones del año pasado
y en el Senado sigue dominado por los republicanos. Creo que el consenso que tenemos ahora de lo que están mostrando las encuestas en los Estados Unidos es que Joe Biden sería presidente, pero el Senado seguiría dominado por los republicanos. Y ese para mí sería el escenario más positivo que puedes tener para las acciones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump trajo algo muy positivo para las acciones de los Estados Unidos, que hizo que el mercado de acciones de Estados Unidos se fuera muchísimo adelante del de todo el resto de los países avanzados del mundo, que fue esa reforma fiscal que hizo al principio de su gobierno, que bajó muchísimo los impuestos corporativos y por lo tanto subió las ganancias de la mayoría de las corporaciones en los Estados Unidos. Y eso tiene muchas consecuencias, pero la principal fue la subida de los precios de las acciones, ¿verdad? Sí. De la que estamos hablando en este momento. Eh, pero la parte negativa para los mercados, tanto de Estados Unidos como globales, del lado de Trump, es esta manera de hacer política bastante errática y la guerra la guerra comercial que tiene o que tuvo, que ahorita está en pausa entre los Estados Unidos y China. Sí. Entonces, si sale Trump, el riesgo de guerra comercial casi que se elimina porque Joe Biden es un candidato, digamos, tradicional, de que va a actuar de las maneras institucionales normales de otros candidatos típicos presidentes de Estados Unidos. Y obviamente la rivalidad entre Estados Unidos y China va a mantenerse. Creo que eso es una rivalidad de muy largo plazo, pero no se va a jugar esta rivalidad. Es muy improbable que en una presidencia de Joe Biden vaya esta rivalidad a jugarse en una guerra comercial, que fue muy negativa para Ni los mercados. cito, Carlos, que una de las particularidades que tiene el español es que a veces en distintos países lo usamos de forma muy diferente. Entonces, cuando dices si sale Trump, quiere decir si pierde Trump. Hay muchos sitios te Ya, sorprendente que cuando sale alguien es que efectivamente cuando gana. Salió esto, ok, quiere decir que quise ganó. decir si pierde Trump. Exactamente. Pero sí, tiene Sí, es sentido. cierto. Pero a ver, Carlos, o sea, sí, leyendo simplemente, digamos, parándose frente a los números y parándose frente a las encuestas, pareciera que fuese así. Sin embargo, y evidentemente nosotros no deberíamos ponernos mucho con las opiniones personales de sí, qué es lo que creemos que, lo que nos gustaría que pasase o no, no es relevante. Pero No, yo no, sí sino creo las consecuencias para el mercado. pero yo sí creo que desde el punto de vista de economía política, al menos, yo no creo que las encuestas vayan a cumplirse. Es decir, no me cuesta ver a Trump saliendo del poder. Porque creo que el votante medio de Trump, que es bastante, y tuvimos experiencias bastante similares en Latinoamérica, no responde a las mismas cuestiones a las que responde, digamos, en buena medida estos temas de guerra comercial, porque ellos son, el votante medio de Trump es un votante, y en muchos casos creo que mira hacia atrás, se basa en lo que ocurrió en lo precedente y no necesariamente en la implicación de lo que va a ocurrir a futuro. Mientras que Ujú, los inversionistas y los mercados sí están viendo, vale, si esto ocurre, esta es mi implicación. Pero pongo un ejemplo, el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que un segundo periodo era precisamente bajo la expectativa de que se hiciera todo lo mismo en un primer periodo. Y en este ujú. caso puede ocurrir más o menos lo mismo. Entonces, me cuesta un poquito ver, evidentemente, bueno, yo no soy americano, no tengo voz ni voto en esa elección, pero por el punto de vista de los mercados, yo no me posicionaría todavía de forma tal que hubiese una victoria de Biden. Me cuesta verla un poquito. No sé qué opinas tú respecto a eso. Bueno, yo veo las encuestas y el margen es que Joe Biden está por encima de Trump ahora mismo, ¿no? Y si estas protestas continúan durante los siguientes meses, esto obviamente va a incrementar la polarización de un país que ya está muy polarizado Ujú, y Joe Biden obviamente puede capitalizar eh, en ese descontento popular, tanto por las consecuencias negativas del coronavirus y quizás Trump no actuó suficientemente rápido por ese lado, o también está por el tema de racismo, etcétera. Y bueno, Trump nunca ha sido excesivamente popular, siempre ha tenido como un core de soporte duro que siempre ha estado estable, pero nunca ha sido un presidente excesivamente popular. Entonces, no sé, obviamente es difícil predecir de momento y creo que esto es algo que hay que seguir en los siguientes meses. ujú. eh, pero yo tiendo a pensar que Joe Biden tiene unas probabilidades un poquito más altas y es lo que nos dicen los mercados de apuestas. De hecho, ahora mismo los mercados de apuestas están apostando por una victoria de Joe Biden. Eh,
lo otro que quería comentar es que no todas las victorias de Joe Biden son iguales. Y si es una victoria en el que los demócratas se posicionan a controlar el Senado, podría ser negativa para el mercado. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, ¿cuál fue la parte positiva para el mercado del que Trump fuera presidente? La reforma fiscal, que bajó los impuestos. Y eso sube los precios de las acciones. Si eso se llegara a revertir y las discusiones en el voto primario, en las elecciones primarias de los demócratas, se enfocaron mucho en los impuestos y sobre si los ricos deberían pagar más impuestos, las compañías deberían pagar más impuestos. Si los demócratas tienen el dominio, tanto el Senado como el Congreso es la palabra adecuada, traducción adecuada diría yo en español, del lower house, del house, pues podrían subir los impuestos corporativos y eso sería negativo para las acciones. Por el contrario, si los republicanos se mantienen con el Senado, y eso es lo que las encuestas dicen de momento, es que Joe Biden podría ganar, pero lo más probable es que los republicanos se mantengan con el Senado, entonces revertir la reforma fiscal de Trump sería casi imposible al menos durante los siguientes 2 años. Mm. Entonces ese sería un escenario positivo para los mercados. Y obviamente si Trump se mantiene, pues es el status quo, ¿no? Pues poco cambiaría. Así es. Bueno, y el otro tema que estábamos por comentar precisamente es, digamos, si todo se mantiene como va, y bien sea que Trump gana o que pierde Trump, pero con el control republicano todavía en el Senado, es decir, un escenario relativamente positivo para los mercados. Pasamos al tema más económico sobre la recuperación, de qué tipo de recuperación estaríamos viendo. Y aquí lo que sí me gustaría aclarar o traer a colación es que muchas personas ven, por ejemplo, y lo he visto mucho en Twitter recientemente, que muchas personas ven un índice como el Nasdaq y dicen, bueno, ya estamos llegando a los máximos históricos, entonces ahí está la recuperación en B. Pero cuando estamos hablando de que este tipo de recuperación, no nos referimos evidentemente a una recuperación de los mercados financieros, sino a la recuperación de la actividad económica. Y allí es donde vienen los posibles escenarios de si es una B o V, o si es una W o W, como lo quieran llamar, o si es una L y no nos recuperamos a más. Dependerá de muchos factores. Entonces, de repente, ¿quieres comentar sobre eso? Sí, esta dicotomía entre mercados y economía es muy importante señalar, en efecto, y creo que lo que es importante enfocarse es que los mercados siempre se van a adelantar a lo que sucede en la economía, que los fundamentos de mercados dependen de la economía, pero de las expectativas de cómo va a evolucionar la economía en el mediano y largo plazo. No dependen de el ahora mismo, que es por lo cual podemos tener el mercado alcista mientras la economía sigue en el foso. ¿Por qué? Ujú. Porque se espera una recuperación y eso va a ser eso sostiene los fundamentos económicos de los precios de los activos financieros. Entonces, pero hablando de la economía, porque es lo que determina los fundamentos del mercado en el largo plazo, al menos, si no en el corto plazo no lo hace, eh, nos han preguntado muchas personas, mira, ¿qué tipo de recuperación deberíamos esperar en la recesión actual? Y hay básicamente 3 o 4 tipos de recuperaciones de los cuales los economistas hablamos. La recuperación ideal es la que llamamos recuperación en V o en España en V, y es una recuperación en la cual el nivel de PIB se devuelve al nivel antes de la crisis y la tendencia en la que venía el PIB en niveles también se recupera 100%. La verdad es que históricamente no es fácil conseguir ejemplos claros de recuperaciones en V o en V. ¿Por qué? Porque la mayoría de las recesiones lamentablemente tienen consecuencias a largo plazo. Sí. Entonces, yo estaba quería poner un ejemplo de cada una, y la verdad que no hay muchos ejemplos recientes, digamos, con economías avanzadas como las de Estados Unidos o economías europeas de recuperaciones en V, ¿verdad? Me tuve que ir tan lejos como en Estados Unidos la recesión del año 58, que tuvo una recuperación en V como que no pasó nada. Um, una recuperación que quizás está más cercana a nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes, fue el paro petrolero del año 2002-2003 en Venezuela. Ujú. Y ese es un ejemplo que a mí me parece interesante en las circunstancias actuales, por lo siguiente, para un contexto, para aquellos que no están familiarizados con eso, rapidito, eso fue
un intento de la oposición venezolana en aquel entonces de sacar al presidente Chávez del poder por medio de un paro de la Compañía Petrolera Nacional, PDVSA, al que muchas labor unions, digamos, Sindicatos, sí. sindicatos y muchos grupos corporativos grandes del sector privado se unieron y hubo una paralización muy importante de la economía. Sí, se puede decir Una, casi general, de hecho. sí, fue como imagínense, un paro general que duró, ¿cuánto fue? Como 4 meses. Fue un paro general brutal. Muy intenso. Entonces, ¿por qué me parece relevante ese ejemplo? A pesar de que Venezuela es un país casi que de momento oscuro, que no tiene nada que ver con los mercados financieros globales. ¿Por qué? Porque fue un paro y esto lo que estamos viendo ahorita es como el confinamiento, es algo que eventualmente se levanta y la economía en teoría se debería poder reactivar rápidamente, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando se acabó el paro petrolero en Venezuela, hubo una recuperación de 100% en cuestión de 6 meses, más o menos. Eso es una recuperación en V realmente impresionante, diría yo, ¿no? En un momento del pico al valle hubo una caída como de 26% sí, y del valle al siguiente pico, en menos de un año, hubo una recuperación como de 36%. sí. O sea que llegaste de nuevo al nivel anterior muy, muy rápidamente. Ahora, ¿podríamos esperar algo así con la crisis del coronavirus? Mira, lamentablemente no, porque la única manera en que podríamos tener una recuperación tan violenta como esa es que el confinamiento se eliminara mañana y que todo el planeta Tierra estuviera vacunado mañana y el coronavirus desaparece. Esa Sí. lamentablemente es la realidad. O sea, todos los virus pasan, pero el coronavirus no va a pasar el día de mañana Bueno, y no también vamos está va a tardar un poco más. la particularidad de la, digamos, estructura económica, si ponemos el caso venezolano como ejemplo, que me parece muy válido porque tal cual, o sea, bien sea que uno es un paro y el otro es un confinamiento, ambos sugieren un cierre parcial de la actividad económica, o sea, o temporal, mejor dicho, de la actividad económica. Sí, Pero en la estructura económica del mundo y la de Venezuela es muy diferente. O sea, obviamente. Venezuela depende mucho, evidentemente, del impulso del Estado y luego tienes grandes capitales a quienes, digamos, apagar la máquina y luego encenderla otra vez, ciertamente, aunque es un golpe, no los márgenes eran lo suficientemente grandes como para volver a retomar ganancias y digamos, el trend con el que venían. Mientras que en el mundo una de las cosas más preocupantes en muchos países es precisamente que el cierre por un mes de muchos negocios, de muchas pequeñas y medianas industrias, por los márgenes tan reducidos, si no cuentan con esa batería de refinanciamiento de parte de sus gobiernos, pues la van a pasar bastante mal. Eh, y Sí, bueno, es como una crisis de liquidez provoca una crisis de solvencia muy rápidamente. O sea, exactamente. simplemente te quedas sin fondo y vas a la quiebra de manera muy rápida y eso, pérdida temporal de empleos, se puede convertir en una pérdida de empleo relativamente permanente. Exactamente, que hablando del empleo, bueno, ya estamos en el número total desde marzo en Estados Unidos asciende a 43 millones de personas, que es impresionante, es realmente brutal. Ahora, ¿con qué facilidad esos empleos pueden reinsertarse en el mercado? Eso ahora yo no me quiero aventurar a decirlo, pero sí estoy de acuerdo contigo en que otra vez esa recuperación tan brutal en forma de B o V no creo que la estemos viendo. Ahora, eh, que es posible que tengamos una especie más tipo W o W, sí, sí puede ser. eh, Básicamente porque, bueno, otra vez, está por un lado el optimismo del que hablábamos inicialmente, pero por el otro lado, el optimismo también responde a qué pueda estar sucediendo con el coronavirus. Hay muchas buenas noticias por el lado de muchos laboratorios que están trabajando en vacunas, aunque bueno, sabemos que esto es un tema que luego requiere temas de pruebas, de patentes, etcétera, de efectivamente controlar todo el proceso hasta que sea no divulgado, sino distribuido a toda la población. Eso puede tomar algo de tiempo. Y bueno, hay quien dice que precisamente este tema de las protestas podría acelerar una segunda ola porque ciertamente tienes un montón de gente que se está mezclando en la calle
y bueno, habrá que ver qué nos depararía el virus con respecto a esa fiesta, ¿no? Sí, no lo sabemos, no somos epidemiologistas, no sé cómo se dice en español. Ese es el problema cuando casi siempre hablas en inglés. Epidemiólogo, Epidemiólogo, debería ser. sí. Eh, y obviamente, bueno, la transmisión al aire libre es mucho más baja que la transmisión cuando estás en una habitación, digamos. Sí. Todos los experimentos que se han realizado señalan que la transmisión al aire libre es bastante improbable, pero bueno, cuando tienes miles y miles de personas Cuando tienes 100.000 al personas en tu mismo plaza. tiempo, sí, es otro nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, continuemos hablando de la recuperación. La mala noticia, probablemente es muy improbable que sea una recuperación en V o en forma de V, porque vamos a tener que tener restricciones que van a durar un buen tiempo hasta que el virus se ponga totalmente en control. Uno de esos sectores que probablemente vaya a ser más afectado a largo plazo es el sector de viajes y turismo, Ujú. mientras que otros sectores puedan recuperarse rápidamente. Entonces creo que cuando estamos pensando en invertir en mediano y largo plazo, creo que es muy importante seleccionar aquellos sectores que probablemente puedan tener una recuperación relativamente en V, mientras que otros sectores tendrán una recuperación más bien en forma de L, digamos. La buena noticia del punto de vista macro es que no creemos que vaya a ser una recuperación en forma de L. Entonces ponemos el ejemplo de la crisis financiera global, que es el Sí, ejemplo que la mayoría de la gente tiene fresco en la memoria, sí. que es una recuperación en L. Una recuperación en L es una en la cual la tendencia previa, si trazáramos una línea recta en cómo venía el PIB antes de la crisis financiera global, esa tendencia previa, si la extrapolamos, nunca se llega a recuperar. ¿No? Que tenemos una recuperación, pero nos mantenemos por debajo del nivel que hubiera podido ser si la crisis no hubiera ocurrido. Ujú. ¿Por qué no va a ser una recuperación en L? ¿O porque es improbable? Porque las recuperaciones en L típicamente están asociadas a las crisis financieras y a las crisis bancarias, también a las crisis soberanas, o sea, las crisis de deuda pública. ¿Por qué? Porque si tienes una crisis financiera, tienes un problema de transmisión de la política monetaria. Quiere decir que los bancos no van a estar prestando. Cuando los bancos no prestan suficientes fondos, la actividad económica privada tarda muchísimo en recuperarse, porque si no tienes fondos prestables, pues es muy difícil comenzar un negocio o incluso mantener un negocio. Pero la crisis actual no es una crisis, es una crisis de pandemia que es rara en la historia, pero los bancos están en bastante buenos fundamentos, digamos. No tenemos problemas es improbable que esta crisis se convierta en una crisis financiera y tenga tantas consecuencias a largo plazo. Eso es por el lado bueno. Y por el lado malo, que podría ser una crisis en W o W, en el sentido de que podemos tener una recuperación y luego que haya una segunda ola de coronavirus en el invierno, digamos, y volvamos a caer. Y eso también podría ser, eh, tener consecuencias bastante graves, tanto como para la economía como para el mercado. Entonces, un ejemplo de crisis en V, aunque en contextos muy distintos, fue la recuperación de la eurozona y en este caso, en este gráfico mostramos de España, luego de la crisis financiera global, que comenzó una recuperación y luego vino la crisis de deuda pública de la eurozona. Y hubieron ciertos errores de política que causaron una segunda recesión cuando la recuperación apenas acababa de comenzar. Sí, bueno, Europa continúa también en el foco precisamente por temas de inestabilidad política, ¿no? O sea, allí, sobre todo en España, miramos con atención qué sucede con precisamente esa formación de gobierno tan extraña que se ha dado por las negociaciones con distintos partidos y todo lo demás, que es un poco un modelo a la italiana, ¿no? Que en Italia también hubo muchos problemas de gobernabilidad precisamente por nunca lograrse esas mayorías contundentes en los parlamentos que permitiesen una cuestión mucho más suavizada. Pero sí, parece que desde el punto de vista de puramente macroeconómicos, estoy de acuerdo contigo. Veo que al menos la L no es algo que sea muy probable y estaríamos quizá mirando, y la B o V sería muy difícil, entonces nos queda la opción intermedia que no tanto por descarte, sino precisamente por cómo se alinean precisamente todos esos factores. Y otro ejemplo, que no tengo un gráfico en este momento para esa, que sería una recuperación como en forma del símbolo de Nike.
Ok, o sea, como en visto bueno, ¿no? sí, Que esa en realidad me parece la recuperación más probable, que es una recuperación en la cual la recuperación inicial es muy violenta. ¿Por qué? Porque venimos del confinamiento, se acaban las medidas de confinamiento, la actividad económica se restablece, pero no al 100%, sino digamos como al 90%. ¿Por qué? Porque las medidas de distanciamiento social se mantienen, algunas medidas, y por ejemplo, digamos, no puedes tener grandes conciertos con miles de personas, porque obviamente es un riesgo muy alto. No podrás tener eventos como un partido de fútbol en un estadio, y hay ciertas actividades económicas que simplemente no se pueden realizar. Entonces, no llegas completamente al nivel anterior y la recuperación de esas actividades específicas sí tarda mucho. Entonces, ciertos sectores se recuperarán en forma de L y otros se recuperarán en forma de B. Entonces, pero creo que hay como que... siempre, el global viene siendo un promedio ponderado de todos los componentes, ¿no? Y en términos de Exacto. tiempo, Carlos, o sea, en, en ese escenario más probable, ¿cuándo ves que efectivamente alcanzamos esa recuperación? Mira, yo diría que algo como más o menos unos 2 años en los países avanzados que han podido tener bastante estímulo, tanto monetario como fiscal. Yo diría que el nivel anterior podría recuperarse en quizás unos 2 años. Otros sectores como quizás el turismo podrían tardar un poco más, quizás 3, quizás Sí. estaríamos hablando de ese tipo de periodo. Es una recuperación que, bueno, es dolorosa para la gente bueno, que todos nosotros hemos sido afectados por la crisis, pero en especial para aquellos que hayan perdido su empleo, es una recuperación que tarda un tiempo, pero es definitivamente muchísimo más rápida que la recuperación que tuvimos después de la crisis financiera global, Claro. que básicamente tardó como casi una década entera finalmente, el año pasado tuvimos los niveles de desempleo más bajos, incluso un poco más bajos que los de antes de la crisis financiera global, pero literalmente se tardó una década en tener una recuperación 100% en términos de empleo, por ejemplo. Bueno, no, nos mantenemos, un poco para cerrar, nos mantenemos monitoreando evidentemente la situación. Coronavirus sigue siendo un driver importante de esas expectativas. La situación social y política en los Estados Unidos, como hemos comentado hoy, se convierte o va pasando, va subiendo en el ranking de las cosas a estar pendientes. Y por supuesto continuamos viendo los indicadores que comentábamos al inicio donde todavía percibimos optimismo y donde me habías comentado, pero quizá quieres agregarlo sobre el asunto de los mercados emergentes por el hecho de que habiendo caído, habiendo sido afectados de forma muy importante, quizá tienen precisamente entonces un espacio de subida importante también. Sí, obviamente en términos de economía, la recuperación en mercados emergentes va a ser más lenta que en términos que en los países avanzados, pero y en términos de mercados quizás vemos oportunidades importantes porque la evaluación de estos activos financieros está muchísimo más baja. Entonces, por ejemplo, un tema que vi esta semana es que hay una rotación de Asia a Latinoamérica en términos de flujos de portafolio. ¿Por Ujú. qué? Porque Asia fue la región que fue primero afectada por el coronavirus y que manejó, la mayoría de los países lo manejaron relativamente bien y están como que saliendo de esta crisis de confinamiento muchísimo más rápido que Europa, que Estados Unidos y que Latinoamérica, que fue como la última región a la cual por patrones de viajes llegó la crisis del coronavirus. Y ahora, como siguen habiendo ciertas tensiones entre Estados Unidos y China, hay como un poco en el mercado quizás está poniendo en el precio cierto riesgo en Asia, que ya se había recuperado mucho en términos financieros, y Latinoamérica, que había sido golpeado más fuertemente, los mercados están poniéndose como que, mira, quizás hubo una sola reacción y tiene que haber una corrección a la alza de los activos financieros en Latinoamérica, incluyendo las monedas, incluyendo equities uh, o acciones. Entonces, creo que de manera táctica podría haber ciertas oportunidades por ahí. Hay alguien que te quiere saludar bueno, acaba de llegar y a todos los que nos van a escuchar, pero pues, ¿Cómo estás, Mateo? chao, papá. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho. Eh, esto va a ser gracioso, pero bueno, así de repente la gente se anima. Eh, Sí, te creo que agradezco el video mucho, lo hicimos un poquito largo y Mateo perdió la paciencia. así es. Pues te agradezco mucho de nuevo la conversación y bueno, quedamos entonces para la semana que viene.
Perfecto. Un Vale. abrazo, Eduardo. Chao, Chao. Carlos. Chao, Mateo. Chao, chao.